Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Uber Alejandro Arias Duque, soy el profesional de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. En nombre de la mesa directiva de la Cámara de Comercio y de su presidente ejecutivo, el doctor Rodrigo, sean todos bienvenidos a este espacio de formación y de capacitación desde el programa Aula Empresarial, en el cual entregamos una oferta de capacitación a todos los empresarios, emprendedores de nuestro oriente antioqueño y bueno, y el resto del mundo de donde más hayan querido conectarse y estar aquí con nosotros para disfrutar de esos aprendizajes. El día de hoy pues hemos concretado, definido una capacitación titulada Designing Thinking en compañía de la Alcaldía del Santuario, a quien les extendemos un saludo a las personas pues, de este municipio que se unen a este ejercicio y bueno, al resto de las personas de otros municipios. Gracias por estar aquí. En nombre de la Cámara y de esta alcaldía, pues les agradecemos a ustedes por atender la respuesta. Para el desarrollo de esta actividad va a estar con nosotros el profesional de proyectos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Oscar Daniel Ibarra Tobar, quien es un experto y conocedor en este tema, quien estará entonces con ustedes entregando su experiencia, sus conocimientos y demás. Al lado derecho de sus pantallas va a estar el espacio para el chat. Allí Oscar y María Adelaida, quien es la auxiliar de desarrollo empresarial, van a estar muy atentos para resolver y para tener a la mano todas sus dudas e inquietudes y poder ir dando respuesta a lo que se pueda generar. En nombre de la Cámara, pues vuelvo y lo insisto, sean bienvenidos a este espacio. Como algunos de ustedes se han venido dando cuenta durante estos días, desde la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño venimos liderando una estrategia que se denomina Apueblar se dijo, demos la vuelta al Oriente Antioqueño y también queremos en este espacio invitarlos a ustedes para que nos apropiemos de nuestro territorio del Oriente Antioqueño y que disfrutemos de cada uno de los municipios. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño en compañía de otras instituciones en las que están las provincias, la provincia ABT, la provincia de La Paz, Cornare, Mazora, pues día a día ha venido mostrando en sus redes sociales cada uno de los municipios de nuestro territorio y pues la invitación está abierta también para ustedes, para que conozcamos y nos enamoremos cada día más de nuestro territorio. Entonces, la invitación que tenemos hoy desde la Cámara es a que disfruten de este paraje tan hermoso que tenemos en nuestro oriente antioqueño, en el que podemos disfrutar de diferentes climas, en el que podemos disfrutar de diversidad de gastronomía, en el que podemos tener lo mejor y que a la vez ayudemos y acompañemos a nuestros empresarios. Esa es la invitación que tenemos y bueno, y con esta invitación entonces damos inicio a este encuentro, agradeciéndole entonces a Oscar aceptar el querer estar el día de hoy con nosotros. Oscar, gracias y bienvenido entonces a este espacio de formación y de capacitación. Oscar, no sé si te... Eso, eso. Tienes el micrófono apagado, no te estamos escuchando, Oscar. ¿Estamos bien? Listo. Bueno, entonces, Uber, dame un momento, por favor. Fírmame que todo esté muy bien. Sí se está viendo perfecto. Ya, ya. ¿Listos? Sí, Oscar, aquí como dando pues la bienvenida y como pactos, entonces, para el tema de resolver dudas e inquietudes, en el momento en que la gente las vaya desarrollando o definimos un espacio al final del encuentro para resolver estas dudas e inquietudes. Es mejor al final, porque igual podríamos tener un espacio de compartir. Entonces, al final me parece que nos podría ir muy bien y nos funcionaría mejor. Listo, entonces ahí vamos entonces a ir consignando entonces todas las dudas e inquietudes. Oscar, bueno, bienvenido y muchas gracias entonces por aceptar esta invitación. La presentación se está viendo perfecta. Muchísimas gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde, por sacar este tiempo. Mi compromiso con ustedes es que en este espacio pueda ser del mayor provecho para cada uno de nosotros. Como lo mencionaba Uber, mi nombre es Oscar Daniel Ibarra Tobar y trabajo en la Cámara de Comercio como el profesional de innovación, conocimiento y proyectos. Antes de empezar, quisiera que habláramos un poquito, y me van a excusar, vamos a arrancar hablando acerca de innovación. Por favor, miren lo que está en este momento en la pantalla. Y la, la, cuando miran estas fotos,
en la pantalla. Mi formación es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional. Pues están viendo en este momento en pantalla, eran las áreas difíciles de tu carrera. Gracias a estas fórmulas, muchas cosas de las que nosotros hacemos no funcionan el día de hoy. Por ejemplo, en la parte superior tenemos las ecuaciones del transistor, que funciona casi toda la electrónica moderna con eso. Y en la parte inferior tenemos las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que de alguna manera describen las telecomunicaciones y que gracias a eso también estamos teniendo esta reunión de forma virtual. Estas ecuaciones eran importantes en mi carrera, pero cuando yo las veía en un examen, lo primero que me causaban eran cierto escozor, como cierto miedo. Y yo creo que todas las carreras tienen fórmulas que nos generan como ese tipo de resistencia. Entonces, hay una fórmula que, a pesar de ser más sencilla, tiene menos argumentos, para mucha gente genera como ese mismo tipo de resistencia. Y es la fórmula de I más D más I, y ahora le han puesto una E. Si no la conocen, esta expresión básicamente nos habla de investigación, desarrollo e innovación, y la E es de emprendimiento. Y la pongo aquí como dentro de esta maraña de ecuaciones extrañas, porque es una ecuación que a veces no sabemos descifrar. Y es así como a veces el tema de innovación no sabemos de qué se trata. Muchas veces nos hablan de innovación y nos hablan de innovación en todas partes, pero no sabemos eso expresamente qué es, y mucho menos cómo llevarla a cabo y cómo eso nos genera valor. Entonces, el día de hoy voy a empezar intentando definir esa fórmula, definir innovación, y que a partir de innovación y a través de design thinking podamos ir pensando cómo eso genera valor en nuestras organizaciones. Usualmente cuando hago este taller de forma presencial, nos tomamos unos minutos y les pido que dibujen innovación. Es decir, si ustedes pudieran representar la innovación con un dibujo, ¿qué dibujarían? Si tienen papel y lápiz, los invito a que en este momento lo hagamos. ¿Qué dibujarían si van a representar la innovación? Tomémonos unos segundos para pensar cómo representaríamos gráficamente la innovación. Algunas personas, y tal vez sea el caso de los que están aquí en esta reunión, representan la innovación con engranes, como que estos engranes, ruedas dentadas, piñones y mecanismos, es la forma como representan la innovación. Otras personas la representan más con temas tecnológicos, dibujan celulares, dibujan máquinas o dibujan computadores y temas más relacionados con la tecnología. Y existen otras personas que dibujan, son temas como más relacionados con rockets, cohetes y este tipo de cosas. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo representarían ustedes la innovación? Si pudieran expresar en un dibujo la innovación, ¿qué dibujarían? Le pregunté a Google, y miren, por ejemplo, aquí Erika Ramírez dice bombillos e ideas. Le pregunté a Google y básicamente lo que hice fue colocar innovación, imágenes. Y al colocar eso, encontré que la imagen predominante que representa la innovación son los bombillos. De hecho, en Cámara de Comercio, digamos, en nuestro chat interno, todos tenemos una imagen que nos representa y yo elegí representar el proceso de innovación con un bombillo, porque es la imagen que, digamos, más nos recuerda a innovación. Sin embargo, es porque los bombillos nos recuerdan las ideas y decimos, tuve una idea brillante, eureka, se me prendió el bombillo. Y esto nos muestra que relacionamos innovación con ideas. Normalmente pensamos que la innovación son ideas, o sea, ideas nuevas. Pensamos que la innovación es creatividad, cosas creativas, y pensamos que la innovación son cosas nuevas, cosas novedosas. Y el día de hoy, si ustedes están pensando esto, si ustedes se identifican con que la innovación son ideas, o que la innovación es creatividad, o que la innovación es novedad, permítanme decirles que están equivocados. Esto es un mito, esto no es cierto. Y lo primero que quiero plantearles es que la innovación no son ideas, la innovación no es creatividad y la innovación no es novedad. Y para demostrarlo, voy a utilizar las siguientes imágenes. Son imágenes de productos. Cada uno de ellos es muy interesante. Este producto, por ejemplo, me parece supremamente cómico para las personas que sufren de alopecia o caída del cabello. Este que más o menos es un artilugio para ponerle gotas en los ojos. Este es uno de mis favoritos. Es un producto, me imagino que las mujeres que están en lactancia querrán tener algo como esto para que los padres de sus hijos, sus esposos o sus parejas, alguna forma compartan esto y sepan de qué se trata este asunto. Y este es interesantísimo, un inodoro portátil, ¿cierto? Si estás en el aeropuerto, pues abres el inodoro portátil y empiezas a usar esto.
Estos productos que ustedes ven en pantalla son productos en los cuales hay algún grado de creatividad, hay algún grado de novedad y hay algún grado de ideas nuevas. Las personas que los diseñaron y que los crearon son personas que de alguna forma invirtieron alguna capacidad creativa, nuevas ideas o algún tipo de ideación de los productos. Sin embargo, estos productos no son innovadores. Por favor, si me lo pueden contestar en el chat para que hagamos una pequeña interacción, es, ¿alguno de ustedes pagaría por estos productos para comprarlo? O si vendo el artilugio para las gafas, ¿usted compraría el producto? Yo no sé, gracias por conectarse con nosotros esta tarde. Pues no lo haríamos. ¿Y por qué no lo hacemos? Básicamente, los productos no le cambian la vida a nadie. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de ideas? Erika dice que no. Gracias, Erika. Pero estos productos no nos cambian la vida, no nos generan ningún beneficio, no nos generan ningún valor. La innovación depende de la necesidad, como dice Liliana. Depende cómo yo resuelvo el problema de alguien, cómo le cambio la vida. Es necesario que esas ideas se vuelvan en realidades y que esas realidades le cambien la vida a alguien. Normalmente escucho esa famosa frase y seguramente ustedes la han escuchado, me robaron la idea. Y yo les digo, mira, las ideas no se pueden robar, porque desde los mecanismos de protección intelectual, las ideas no se protegen, las ideas no tienen dueño. Lo que se roba son las realizaciones, son los productos, las materializaciones de las ideas, los prototipos, los desarrollos de software, las metodologías. Eso es lo que se roba. Porque las ideas, todos tenemos ideas, pero son las materializaciones las que cambian el mundo. Entonces la innovación no es solamente ideas, sino son realizaciones que cambian. ¿Qué están viendo esta foto aquí? Es una foto de unas sandías cuadradas, nosotros en una distribución o en una geometría pues no, tradicional, estas sandías son cuadradas. ¿Qué opinan? ¿Será que las sandías cuadradas, que son algo creativo, algo novedoso, es algo innovador o no es algo innovador? ¿Qué opinan? Si me pueden contestar con el chat, me apoyaría mucho. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sandía, sin innovador, es Kelly dice, no entiendo el valor agregado que genera. Si nosotros de entrada podemos pensar y decir, a veces cuando hago esta pregunta dicen, no, no es innovador, no cambia la vida. Nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué ocurre como sandías? O cuando la sandía dice, ok, es mucho más fácil apilar sandías cuadradas que apilar sandías ovaladas. Y es mucho más fácil y es mucho mejor, más eficiente transportar sandías cuadradas que sandías ovaladas. Si miramos, por ejemplo, cuánto cuesta una carga de sandías y cuánto espacio se optimiza con este tipo de geometría, entonces es innovador. La innovación aquí es ¿por qué? Porque permite, facilita el transporte de la distribución en anaqueles. Esto es una foto real, esto es en Medio Oriente, en Oriente Lejano, perdón, no el Oriente Lejano del Oriente Antioqueño, sino Asia y todos estos países, donde esto se ha vuelto un boom. Y ha gustado muchísimo, no solamente en mercado, sino que ha disminuido los costos de distribución del producto. Entonces, ha generado valor. Es una novedad que genera valor. Esta es una frase de uno de los de la administración moderna, Peter Drucker, que nos dice que básicamente una innovación genera satisfacción en largo plazo. Es una actividad atractiva para los clientes. Esta es otra que me encanta, de Thomas Alva Edison, uno de los inventores pues con más cantidad de innovaciones, y él dice, no quiero inventar nada que no pueda vender. O sea, no voy a hacer nada que no le cambie la vida a nadie, que nadie esté dispuesto a pagar porque le genera valor eso que inventa. Es el manual de Oslo, un manual casi que la Biblia de la innovación, podríamos decirlo, y lo que nos dice es que la innovación básicamente es un nuevo significante producto, proceso, comercialización o prácticas. Pues lo que nos está diciendo es que la innovación puede ser 4 cosas desde el manual: nuevos productos y servicios, nuevos procesos,
un nuevo método de comercialización o un nuevo método organizativo de la empresa. Para mí, que me gustan las fórmulas, innovación simplemente es igual a novedad más valor. Algo nuevo que genera valor. Entonces, en esta primera parte, antes de entrar a hablar de Design Thinking, quería que pusiéramos esas bases. La innovación es algo nuevo, pero que genera valor. ¿Por qué hablar de una definición de innovación? Porque lo primero que se debe hacer en innovación es definir cuál es la intención estratégica de la innovación. ¿Para qué innova? ¿Qué hace una empresa o qué intención tiene una empresa cuando está innovando? Sé, o lo que me han dicho es que la mayoría de ustedes están trabajando temas de emprendimiento o temas de diseño de producto. ¿Para qué no? Creo que las grandes preguntas empiezan a resolverse cuando tenemos muy claros los para qué, los propósitos de orden superior. En ese orden de ideas, lo que los invito a hacer y una organización debe hacer o un emprendimiento debe hacer es definir innovación. ¿Qué es innovación para ustedes? ¿Qué es innovación para su organización? ¿Qué es innovación para su emprendimiento? Y esa definición debe tener qué es la innovación, en qué voy a innovar y cuando estoy pensando esto, le estoy dando a la innovación una ruta, un norte estratégico. La innovación es un proceso de muchísima incertidumbre, casi como la vida se nos ha vuelto mucha incertidumbre en este momento con todo este tema de la pandemia. Pero si nos es más difícil llegar a algún momento. Yo no sé si han escuchado esa frase o ese chiste o esa anécdota que dice, y el señor le contestó, ¿para dónde va? Y la señora le dijo, no, no sé. Entonces, ¿dónde vas? Cualquier bus te... Es muy cierto que si no tengo claro el destino, el camino que tome de pronto no importa. Lo primero es definir muy bien para dónde vas. Algún momento tuve la oportunidad de trabajar en Tecnoparque y asesorábamos a empresas de base tecnológica para hacer prototipos. Ahora les contaré un poquito de esas experiencias. Y me gustaba sentarme con las personas que llegaban a Tecnoparque y siempre les decía, ¿tú qué quieres con el emprendimiento? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Estás aquí porque quieres un emprendimiento que te genere ingresos. Entonces, ese es tu propósito y está muy bien, pero tu meta es algo que en algún momento venda. Estás aquí porque quieres aprender, está muy bien, pero aquí quieres hacer es conocimiento. Estás aquí porque quieres venir a una organización ya montada, como un emprendimiento es para qué estoy haciendo un producto y servicio. Y va a ser la medida del éxito de la innovación. Permítanme les comparto, hemos aprobado, es con propósitos académicos que se lo comparto, hacia dónde queremos enfocar la innovación en Cámara de Comercio. Digamos, es una responsabilidad que debo resolver desde mi rol en la organización. Y el objetivo que estamos trazando para los próximos 4 años desde el proceso de innovación es transformación digital. Todo lo que sea acciones en transformación digital es nuestro norte. ¿Y eso qué implica? Implica la aplicación de habilitadores tecnológicos 4.0 o de la famosa industria 4.0, estrategias de comercialización y digitalización de los procesos. Esa es una definición de innovación interna, pero es una definición que me da mucho norte de lo que quiero lograr con el proceso. Y al final digo, bueno, este proceso en 4 años, ¿dónde quiero que esté? Muy bien, quiero generar valor a los grupos de interés, como son nuestros afiliados, nuestros matriculados, ustedes que están haciendo parte también de la administración del santuario, que son gobierno local, y generar valor a través de una buenas propuesta, digamos, que tenemos interna, donde definir un norte, para dónde va la innovación. Y eso es extremadamente importante en una organización y en un emprendimiento. Thinking, pensamiento, lo que les decía, imaginémonos un cohete. Lo primero que tenemos que definir es para dónde vamos, hacia dónde estamos enfocando la innovación. Por ejemplo, en el ejemplo de la cámara,
les decía transformación digital. Un emprendedor puede decir, no, yo quiero innovar porque quiero sacar un producto o servicio diferencial en el mercado, quiero generar ingresos y quiero vivir de eso. Está excelente. Define primero en orden de esa meta con las herramientas de innovación. Ahora, la innovación y el camino no es un camino recto. Es un camino que tiene dos fases. Una fase divergente es una fase que se abre y una fase convergente, una fase que se cierra. Cuando diseñaron la metodología de Design Thinking en la Universidad de Stanford, el grupo de IDEO, ellos y el proceso de diseño es un proceso donde tú sabes muy bien qué va a pasar y es un proceso con muchísima incertidumbre. Entonces lograron entender que el proceso tenía momentos de divergencia donde yo me abro y momentos de convergencia donde el proceso se cierra. Y así entonces las fases de Design Thinking tienen momentos de diverger y momentos de converger, que son procesos naturales en la innovación, así como es natural el fracaso en la innovación, porque el fracaso nos permite aprendizajes. De los errores aprendemos muchísimo, de los aciertos no tanto. Entonces, hay cosas, el riesgo, la gestión del riesgo en la innovación también es un tema muy importante y que hay que entender que hace parte del proceso, hace parte del paseo, como dicen. En ese orden de ideas, entonces hay que comprender que tenemos procesos divergentes y procesos convergentes. La innovación muchas veces arranca como la gráfica que tenemos en la parte superior. Arrancamos con ideas, no sabemos qué va a pasar, las ideas son ideas que son muy inmaduras en un principio, es normal que eso sea así. Y con el tiempo empiezan a hilarse muy finito hasta que logran generarse ideas que al final son proyectos y al final generan valor. Entonces, Design Thinking lo que nos propone es muy bien, este proceso tan enmarañado lo vamos a organizar en 5 etapas. Y esas etapas tienen unas etapas de divergencia y unas etapas de convergencia. Las etapas que nos propone Design Thinking, pues básicamente empatía, definición del reto, del problema que queremos resolver, ideación, que es la parte más entretenida del proceso, en lo particular, las sesiones de ideación son las sesiones que más disfruto, prototipado y finalmente testeo o pruebas en mercado. Quisiera saber, al menos para tener un feedback, eh, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna apreciación? La pueden escribir en el chat y, y vamos como conversando un poquito. Quisiera conocer si hasta aquí ha sido claro para que entremos a definir cada una de estas etapas. Les agradezco mucho sus comentarios. Oscar, si quieres, podemos habilitar el micrófono de personas y pues así lo consideras también. Es que estoy viendo el chat. Yo creo que por ahora por el chat solamente, si vamos bien, como dice Nelson, ahí todo bien y continuamos. Ok. ¿Listo? Liliana, muchas gracias. Y al final sí tenemos una conversación donde podamos ya tener idas y venidas. Muy bien, la primera fase, empatía. Vamos a hablar de empatizar y de definir. ¿Qué es la empatía? La empatía es la característica que todos los seres humanos tenemos de poder sentir lo que siente otra persona, de podernos poner en sus zapatos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, hay unos videos muy graciosos en internet y en redes sociales de unos bebés que se ríen. Y el bebé empieza a reírse y empieza a reírse y la risa es tan contagiosa que es un poquito de alegría. Llevo 5 años viviendo en el Oriente y yo vivía antes en Medellín, luego me desplacé para el Oriente y ha sido muy grato ver en el Oriente Antioqueño un movimiento artístico y cultural muy de la economía naranja tan de moda en este tiempo. Y me gustó mucho, nunca había ido a teatro en Medellín y cuando llegué al Oriente Antioqueño me di cuenta que había muchas corporaciones de teatro y empecé a asistir a muchos de estos eventos que generaban en los teatros locales. Recuerdo que una vez fui a una obra de teatro en Marinilla y era una obra de teatro que hablaba de trata de blancas y de una persona que termina en la cárcel. Fue tan bien interpretado que cuando se acabó la obra yo salí supremamente triste. Esta situación que se narraba en la obra de teatro es muy diferente, nunca he vivido algo así, no tengo familiares que hayan vivido algo así, pero la empatía es la que te ayuda como a conectarte con eso, conectarte. Por ejemplo, a veces cuando vemos tantas injusticias en nuestro país, en noticias y en tantos medios que nos rodean, pues empezamos a sentir un poquito esa injusticia.
Cuando nos conectamos con otra persona que está sufriendo injusticia, ahí hay empatía. Empatía es básicamente cómo empiezo a sentir lo siente. Y esa es la primera fase del diseño. Diseño o design thinking parte en que usted se ponga en los zapatos del usuario, a la cual usted le va a mejorar la vida. Usted va a crear un regalo para alguien. Y en ese orden de ideas, al menos ningún beneficio y finalmente pues nadie compre. Les traigo una onda, pues lo uso con su permiso también. ¿No será? La historia de Daniel es bastante interesante. Está en Tecnoparque y él era un estudiante de automatización industrial. Durante un año, pónganle mucho cuidado, durante un año desarrolló un prototipo de agricultura de precisión. Para los que no conozcan de pronto el término, y la llamamos al agro. ¿Cómo usamos sensores, electrónica, redes, Internet de las cosas para automatizar el agro? Y él, junto con otros compañeros, en una bodega en Zona Franca, desarrollaron una tecnología para trabajar temas agrícolas. Era una tecnología que era una sonda, imagínense en un palito, se clavaba en el suelo y empezaba a tomar información del suelo, temperatura, humedad, humedad relativa, y esa información la enviaba a un servidor en la nube y se podía constatar desde una tableta o desde un celular. El prototipo funcionaba. Durante mucho tiempo lo desarrollaron, como les digo, y un día estábamos próximos a ver un evento y le dijo Daniel, mira, voy para una finca, hay un problema en un cultivo de gulupa en el Peñol y vamos a investigar qué está pasando porque hay un hongo que ataca, normalmente el fusarium ataca de arriba hacia abajo, pero en este cultivo estaba siendo atacado de abajo hacia arriba y queríamos hacer un análisis biotecnológico para ver qué era lo que estaba pasando. Y me lo llevé. Nos fuimos a una finca de gulupa todo un día y le dije, mira Daniel, lo único que vas a hacer es toma esta hoja amarilla, ustedes la ven ahí, y vas a escribir todo lo que se te venga a la cabeza. Ya vas a estar en un cultivo, vas a ver al campesino, y al final del día conversamos. Durante todo el día no vamos a conversar. Todas las ideas que se te vengan a la mente las vas a escribir en este papel. Bueno, estuvimos en la finca entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Ya de regreso a Río Negro le digo, bueno, Daniel, dime, la tecnología que tú desarrollaste, lo que te dedicaste todo un año en una bodega en Zona Franca, ¿sirve? ¿A esta gente de la vida real le soluciona la vida de tu prototipo que ya funciona? Y su respuesta fue no. Le dije, ¿por qué no? Dijo, porque el piloto funciona súper bien en un laboratorio, pero cuando ya estábamos en el campo, cuando ya sabíamos cómo es digamos, el tema tecnológico con las personas del campo, que en el campo llueve, que en el campo hace sol, que en el campo hay animales, o sea, toda esta cantidad de cosas, él no las tuvo en cuenta. Y fue muy particular porque quiso desarrollar un producto para el campo sin nunca hablar con un campesino. Y llegamos a la conclusión de que la tecnología funcionaba, pero realmente no le iba a cambiar la vida a nadie como la habíamos hecho. Entonces tomamos una decisión, le dije, bueno, entonces seguimos en este proyecto o lo cancelamos. Afortunadamente nos llegó una necesidad piscícola, había un tema de productores de peces en Cocorná, y antes de nada, antes de empezar, le dije, vamos a conocer las granjas. Y fuimos, conocimos los estanques. Otra vez, teníamos en la mente que lo que un productor piscícola necesitaba era un alimentador automático, es decir, un sistema que pudiera alimentar peces de forma automática. Cuando llegamos a las fincas nos dimos cuenta que no, que eso no era un problema. De hecho, los alevinos comen mucho tiempo, los pececillos pequeños, pero había dos problemas que realmente tenían. Uno era la temperatura. La temperatura del agua se bajaba en la noche y eso hacía que el pez crezca lento. Y dos, el oxígeno del agua. Cuando el agua pierde el oxígeno, pues los animales no pueden respirar y mueren. Entonces entendimos que el problema era otro y empezamos a desarrollar tecnología basada en el problema. ¿Qué es empatizar? Empatizar es que usted escucha al usuario. Empatizar es que un producto o servicio que usted está diseñando o creando lo pueda hacer escuchando las necesidades reales del usuario. Y allí es el primer punto. Hay formas de sondear muy fáciles, hay entrevistas,
Hay una estrategia que ahí se las coloqué, hay vigilancias estratégicas. ¿Nosotros qué hicimos? Teníamos una base de datos como de 60 productores y empezamos a llamar uno por uno. Ya íbamos en el productor número 15, ya teníamos claro, ya sabíamos lo que querían. Encontrábamos un patrón, todos nos decían lo mismo. Entonces, empatizar. La primera parte del proceso es empatizar. Y es una parte divergente. ¿Por qué divergente? Entre más personas usted escuche, mejor. Cuando usted haya escuchado muchas personas y las personas empiecen a decirle lo mismo, usted encuentra un patrón. Y cuando encuentra un patrón, entonces ya sabe cuál es el problema que debe resolver. Es definir. La segunda fase en Design Thinking es definir y es una etapa convergente, es una etapa que ya estamos cerrando. Cuando empezamos a hablar con usuarios, los usuarios nos empiezan a decir muchas cosas. Nos empiezan a contar, incluso en este proceso que les cuento, nos hablaban y hacían catarsis y nos contaban que nadie los apoyaba y los escuchábamos, porque a veces más que las cifras, todos los comentarios cualitativos nos daban información, nos hacían entender lo que ellos sentían. Pero en algún punto teníamos que entender que si ellos tenían 100 necesidades, divergencia, nosotros no íbamos a resolver 100 necesidades. Teníamos que definir exactamente qué íbamos a resolver. Y en ese sentido nosotros decimos, vamos a resolver dos cosas. Vamos a resolver un problema que es la y otro problema que es la temperatura en la noche. Cuando definimos exactamente lo que queríamos resolver, ya era mucho más claro. Ya no eran 100 necesidades, eran dos necesidades. Entonces, primero me extiendo, diverjo muchas necesidades y luego converjo. Voy a resolver uno o dos problemas. Y es chévere porque es que, miren, siempre hay problemas, siempre hay necesidades para resolver, pero no siempre tenemos capacidad para resolverlo. Entonces debemos aprender a priorizar. Les quiero contar una experiencia personal y me excusan. Yo uso mucho mis experiencias y sobre todo uso las experiencias de fracaso. Lo hago por dos razones. Una, porque son experiencias que conozco, no cuento cosas de otra persona. Y dos, porque espero que les sea útil y les apoye, de modo que si de alguna forma cometí algún error, no les pase a ustedes y ustedes no tengan que vivir lo mismo que yo viví y se ahorren tiempo y se ahorren dinero y se ahorren recursos, se ahorren golpes. En el año 2017, un amigo que es ingeniero mecánico, pronto se está conectado, si estás conectado Andrés, un saludo, me propuso hacer un invento para trabajar un generador eléctrico. Básicamente lo que él me dice es que hay ejes que están rotando, como por hay un eje girando, que girando el eje genera y genera energía de forma limpia y que genera energía con bajas pérdidas. Adicional, él me dijo, bueno, hay una técnica, son imanes de nivel de mayor tipo de generación eléctrica. Y bueno, empezó plata de nuestro bolsillo, con tiempo nuestro. Y lo bonito fue que el proyecto funcionó, o sea, hicimos el generador y después presentamos el proyecto a Colciencias y Colciencias nos apoyó para poderlo patentar. Y en efecto logramos una patente de invención. Entonces, como ingenieros, decíamos, wow, tenemos una patente y es una patente de invención y es una patente que tenemos la protección a 20 años. Entonces, es espectacular. Y para nosotros era un gran triunfo y un gran resultado. Pasaron los días y le digo, bueno, se nos bajó ya un poquito como la euforia de la patente. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Le hemos invertido casi 3 años, le hemos invertido mucho dinero, le hemos invertido plata nuestra, tenemos la patente y ahora qué? O sea, no nos ha generado un peso de retorno. Y dijimos, bien, viene el momento entonces de comercializar la patente. ¿Qué ha ocurrido? No hemos podido venderla. En particular, he hablado con varias universidades, con centros de desarrollo. ¿Y por qué la patente es difícil vender? Porque primero hay una parte que todavía la tecnología no está madura. Y segundo, creamos tecnología sin preguntarle a alguien si la necesitaba. Cometimos el error, o sea, creamos tecnología sin saber si le resolvía la vida a alguien. Y ahora es difícil para nosotros comercializarla. Entonces, estamos en eso. Si alguien la quiere comprar, pues bueno, ahí está la cuña. El tema es que lo que les quiero compartir o comunicar en este momento es,
miren, es mucho más seguro crear tecnología o crear un proyecto productivo o crear un producto si usted sabe a qué dirigido, a quién le va a ayudar. Eh, Incluso tener tecnología, desarrollar tecnología no es tener un negocio. Tener una patente no es tener un negocio. Tener un software no es tener un negocio. Entonces, esta primera parte de Design Thinking, diseño centrado en el usuario. Piense en el usuario, hable con él, converse con el usuario. Innovación va a ser, tenga compasión de esta persona, de la situación que vive y cómo usted le va a ayudar a resolver ese problema. Ahorita tenemos un tema fuertísimo con reactivación económica y tenemos que aprender a gestionar el miedo que tiene todo el mundo, el miedo a contagiarse, el miedo a cerrar una empresa, el miedo a perder un empleo, el miedo a ir a ciertos lugares, el miedo a ser un proveedor y llevar cierta mercancía y contagiarse en el camino. Y ese miedo, que es algo que nos está rodeando, que tenemos que gestionar, se vuelve en una excelente oportunidad. Si nosotros entendemos y le ayudamos a la gente a mitigar ese miedo y le ayudamos a generar alternativas para que no tema o para que sea más segura su compra. Entonces ahí estamos generando valor pensando en el usuario. De eso se trata esta primera fase de Design Thinking, empatizar y definir. Encuentro una necesidad del usuario y defino qué voy a resolver. Muy bien, por favor, si pueden generar algún tipo de reacción, si vamos bien, chévere, antes de pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de ideación. ¿Todo muy claro? ¿Algún comentario en el chat? Liliana, muchísimas gracias. Nelson, gracias. Anjul, muchísimas gracias. Nelson, gracias. Bien, ahora vamos a entrar a la etapa de ideación. Una vez eh, encontramos algo para resolver, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo resolvemos, cierto? Y arranca esta etapa de ideación. La etapa de ideación es una etapa divergente. Volvemos a lo mismo, yo me abro. Entre más, mejor. En la etapa de ideación hay que tener en cuenta que entre más ideas, mejor. Entre más ideas, mejor. Hay unas fotos, estas son fotos de sesiones reales de ideación, eh, que de hecho estas creo que fueron unas en el SENA, otras fueron con Ruta N, con EAFI, no recuerdo exactamente dónde fueron las fotos, pero son sesiones reales. En particular, dentro de lo que hago en todo mi trabajo, las sesiones de ideación son de las que más me gustan. Digamos que es de lo que más disfruto trabajar las partes de creatividad y generar ideas. ¿Qué hacemos con la ideación? En principio hemos definido un reto y generamos ideas para resolver. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero, que no hay ideas malas. No se penalizan las ideas. Y aquí también hay un tema de la cultura organizacional. Si tu cultura organizacional, si la cultura organizacional de tu empresa o de tu emprendimiento penaliza las ideas nuevas, va a ser muy difícil que haya innovación en tu organización. Cuando las organizaciones son muy cerradas al pensamiento nuevo, son muy cerradas a que los colaboradores de alguna forma critiquen la manera de hacer las cosas, cuando son muy jerárquicas, eso a veces penaliza la innovación. Cuando en las organizaciones hay miedo y la gente no se atreve a comunicar sus ideas, es muy difícil que ahí nazca la innovación. Entonces, en la fase de ideación, necesitamos ser receptivos. Y hay un principio, idea. Las ideas son bienvenidas, hasta las que parezcan más ridículas. Y en una sesión de ideación, nunca permitan que una persona critique la idea de otro. ¿Por qué? Porque sesga, ¡pum!, y daña todo el ejercicio creativo. ¿Qué hace importante también tener en cuenta en la etapa de ideación? Como les decía, es una etapa divergente. Tener en cuenta que entre más mejor. La teoría que dice que si usted quiere tener una idea buena, una sola, necesita construir 30 ideas. Entonces, en mis sesiones yo les digo, ¿cuántas ideas buenas quieren al final? Queremos 3. Les dije, ok. Según la teoría, si quieren 3 ideas buenas, necesitamos tener 90 ideas. ¿Se comprometen conmigo a lograr una meta de 90 ideas? Y empezamos a trabajar unas sesiones, las que yo trabajo normalmente son de 3 horas, para lograr esas 90 ideas. Nosotros en Cámara de Comercio tenemos un espacio, se llama el Salón de la Innovación,
es un espacio dotado, construido específicamente y especialmente para innovación. Tiene música, tiene sonido, tiene tableros, tiene colores, tiene post-it, tiene una cantidad de cosas que nos facilitan el ejercicio creativo. Así para contarles, por ejemplo, internamente en Cámara de Comercio, nosotros hicimos el ejercicio de innovación en el mes de julio y en ese ejercicio se generaron 425 ideas. Llamamos a 21 colaboradores de la organización y durante unas técnicas que ahora les comparto, generaron 425 ideas. Entonces, ¿cómo empezamos a generar muchas ideas para resolver un reto? Quisiera aquí que hagamos una validación. Vamos a hablar entonces de estados mentales. ¿De qué se trata esto? Hay estados mentales que son mejores para generar ideas y hay otros estados en los cuales tú nunca podrías generar una idea. Y básicamente jugamos con dos variables, que es la variable de relajación y la variable de concentración. Cuando estamos concentrados, o podemos estar o concentrados o desconcentrados, ¿cierto? Y podemos estar relajados o podemos estar tensos. Y ahí tenemos que saber las personas en qué estado están. Les voy a poner un ejemplo o voy a hacer una encuesta, urna virtual en esta tarde y quisiera que ustedes me contestaran allí rápidamente y es, ¿les ha pasado que tienen tanto trabajo que no saben por dónde empezar? ¿Han vivido esa experiencia tan feliz de abrir su correo electrónico y tienen 100 correos, tienen una cantidad de informes, clientes a los que llamar, y cuando abren el Word tienen tanto trabajo y están tan atiborrados que no saben por dónde arrancar? ¿Les ha ocurrido eso? Si les ha ocurrido, por favor, escríbanlo allí en el chat y nos damos apoyo moral. Inés, gracias, dice que sí. Que tenemos tanto trabajo, sí, obvio, dice Nelson, gracias. ¿Cierto? De pronto es hasta su caso, y posiblemente usted en este momento está escuchando la conferencia, pero por los laditos está haciendo cosas, mandando correos y demás. En ese estado, básicamente tenemos dos variables. La primera es estamos tensos. Estamos tensos. Y la segunda es estamos desconcentrados. Estamos tan tensos y tan desconcentrados que no podemos generar ideas y no somos productivos. Y a eso se le llama estrés. En ese estado de tenso y desconcentrado es un estado de estrés. Y es un estado donde no es bueno generar ideas, porque no te va a fluir, ni eres productivo. Entonces, no es un estado importante para generar ideas. Hay otro estado, no sé si a ustedes les pasa, igual, aquí hacemos urna virtual y nos damos ánimo entre todos. Que uno, por ejemplo, llega a la oficina muy temprano, 8 de la mañana, tiene su agenda, empieza a trabajar normal, llegan las 9 de la mañana y ¡pum! Te llega un correo incendiario de un jefe que te dice, necesito tal informe, sirvas a enviarlo antes de las 11. Y son las 9 y tú tenías agenda. Pero es una cosa urgente, es una información que necesita ser atendida de forma prioritaria. Entonces, dejas lo que estás haciendo y sabes que tienes 2 horas para levantar esa información. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Que tienes agenda y todo, pero ¡pum! Llega una interrupción y dicen, mira, deja lo que estés haciendo, tienes 2 horas para enviarme esto. Si les ha pasado, por favor, colóquenlo ahí en el chat y hacemos catarsis los unos con los otros. Margarita Castro dice muchos saludos, Margarita, gracias. Maribel, gracias, sí me ha pasado. Bien, ahí entramos en otro estado mental. Normalmente, ¿qué hacemos? Listo, nos concentramos. Estamos tensos porque hay que entregar, pero estamos concentrados. Entonces, es otro estado mental diferente. Empezamos a trabajar, concentrados, pero tensos. Somos productivos, sí, pero estamos tensos. Entonces, ahí tampoco es un buen estado para generar ideas. En ese estado, eres productivo, más no eres creativo. Entonces, si alguien está en ese estado, tampoco nos sirve para generar ideas. Vamos ahora a trabajar, digamos, desde la relajación. Una persona puede estar relajada y desconcentrada, como por ejemplo cuando paseamos, cuando estamos en actitud contemplativa, relajados y desconcentrados. Estamos relax. ¿Qué ocurre ahí? Tampoco generamos ideas porque estamos en un proceso donde no estamos siendo productivos, estamos descansando. Tampoco es un buen momento para generar ideas.
¿Cuándo generamos ideas? ¿Cuál es el mejor estado? Cuando estamos relajados y concentrados. Si usted está relajado y está concentrado, está en el mejor momento para generar ideas. Un gestor de innovación, y hace parte de mi trabajo, es identificar el estado de ánimo, algunos le llaman la energía, cómo está la gente antes de la ideación. Y básicamente lo que hacemos nosotros en nuestras sesiones es relajarse. Lo primero que yo hago es relajarlos. Y a mí me gusta mucho el salón de innovación, es un espacio pequeño. Y además en la organización, lo que ustedes ven aquí atrás es la Cámara de Comercio. El salón de innovación no queda en el edificio, en Cámara el salón de innovación queda aparte. Queda en una casita chiquita que le llamamos la finquita. Entonces la gente sale de sus puestos de trabajo y se desplaza, sale del edificio literalmente, y se desplaza a la finquita. Ya ese hecho cambia un poquito el chip. Yo les digo, miren, aquí en esta sesión todo es posible. Aquí ustedes pueden hablar lo que sea. Aquí tenemos $1.000.000 para cada idea. Y arrancamos con un ejercicio y saben, el ejercicio de relajación es básico, la respiración. Se siente tenso, respire. Y la respiración, y al tener control de tu respiración, te ayuda a relajarte. Entonces nosotros lo primero que hacemos son ejercicios de respiración. Inhalamos, exhalamos. En YouTube hay muchos videos. Respiración dirigida. Inhala, mantiene, exhala. Y buscamos un video de eso y ya. Normalmente yo hago algún ejercicio creativo. Normalmente les pongo un lienzo o un blog en blanco. Y les digo, bien, vamos a crear de la nada. O sea, esto está en blanco, pero podemos crear. Y les paso colores o marcadores y empezamos a dibujar. Y la gente empieza a relajarse y empieza a activarse ese hemisferio creativo del cerebro. Entonces, en las sesiones de ideación, lo primero es que estemos en estado de relajación, concentración. Y la ideación tiene que ser muy bien planeada. Yo tengo sesiones de ideación de 3 horas, donde cada detalle se planea minuciosamente. El minuto a minuto está planeado, porque si no lo que tienes es una sesión donde la gente pasa bueno, pero que no te generan ideas que te resuelven el reto. Permítanme compartirles ahora algunas técnicas de innovación que yo uso. Hay muchísimas. Cuando estuve estudiando ingeniería electrónica, había una materia que se llamaba microprocesadores. Y hay muchos microprocesadores, hay un montón. Y de hecho, de ese tiempo ahora, pues ahora hay muchos más. Y mi profesor tenía una frase que se me quedó mucho en la cabeza. Dijo, miren, ustedes pueden conocer muchísimo de muchos microprocesadores. O pueden conocer uno o dos y manejarlos muy bien. Yo les recomiendo, decía él, aprendan a manejar uno o dos, especialícense en eso, sean muy buenos en esos dos microprocesadores. Electrónica, aplico mucho su enseñanza. Yo no manejo muchas técnicas de ideación, yo manejo, normalmente siempre aplico y concatenar. Más estas técnicas en internet van a encontrar cantidades impresionantes. O sea, si ustedes buscan en YouTube, buscan en blogs, van a encontrar gente que explica esto de una manera mucho mejor que yo. Entonces simplemente se las voy a presentar para que ustedes logren ubicar en internet si están interesados en liderar alguna sesión de creación. Busquen en internet cómo se hace y que seguramente van a encontrar mucho material. Al final también les comparto mi correo a través de Google, pues podremos también, si quieren, pues tengamos una conversación. La primera herramienta que yo recomiendo es el lienzo de la empatía. El lienzo de la empatía es el que ustedes están viendo allí. Como su nombre lo indica, empatía, pues es un lienzo, es una herramienta que me permite poder conectar con el otro, imaginarme al otro. Entonces, aquí donde está la carita, yo me imagino a alguien. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, imaginémonos un emprendedor. Ok. Y entonces les digo, bueno, ¿este emprendedor será rural o será urbano? Imaginemos lo que es un poquito más urbano, listo. ¿Se lo imaginan joven o se lo imaginan un poquito más mayor en su edad? No, me lo imagino entre 25 a 35 años, perfecto. ¿Te lo imaginas que tiene estudios o es empírico? No, este emprendedor es un emprendedor informado, es un emprendedor que estaba en la universidad. Ah, listo. ¿Te lo imaginas digital? ¿Le gusta la tecnología o te lo imaginas más análogo, más tradicional? Y empezamos a imaginarnos ese emprendedor. Ah, listo. Y empezamos a crearle un programa a ese emprendedor. Entonces nos ponemos en sus zapatos. Intentamos ver cómo es esta persona.
deseos, qué es lo que oye, a quién escucha a él, quién lo influencia, escucha a su familia, escucha a sus amigos, escucha a mentores, qué es lo que hace, sale adelante todos los días, es bueno en ventas. Intentamos imaginarnos cómo es la vida de esta persona y le sacamos mucho tiempo a intentar ponernos en los zapatos de, de un usuario con algún arquetipo. Alguna vez hicimos algo de servicio al cliente con los compañeros que atienden en Cámara de Comercio la parte de las oficinas. Y entonces decíamos, bueno, imaginémonos que es una persona que viene de un municipio lejano, que no hay sede en su municipio, que tuvo que viajar hasta Río Negro, que se pegó el viaje para renovar la matrícula mercantil, que le toca pegarse un viaje, que encuentra una fila y que usted lo va a atender. Entonces empezamos a imaginarnos eso para ver cómo podíamos ofrecer un mejor servicio. Y fue muy bonito porque mis compañeros, que son los que los atienden, cayeron en cuenta de muchas cosas y cayeron en cuenta de que a veces nosotros no poníamos al usuario como el protagonista de la historia. Y fue muy bonito porque hasta su actitud cambió al momento de ofrecer el servicio. Eso es la empatía. Y este lienzo, esta herramienta, nos ayuda mucho. Urna virtual en el chat, por favor. ¿Conocían la herramienta? Si la conocían, sí la conocía. Si no la conocía, no la conocía. Mientras tomo un poquito de agua. Liliana, sí la conocía. Es muy chévere. Gracias, Liliana. Margarita, no, no la conocía. Brian, gracias. Juan Pablo, muchas gracias, que sí, sí la conocía. Nilson, muchas gracias. Hay mucha información, yo les recomiendo mucho. Esta herramienta nos permite ponernos en contacto y ponernos en los zapatos con esos usuarios. ¿Cuál es el entregable de esta herramienta? La parte de abajo, esfuerzos y resultados. La gente que hace gimnasio, bueno, ustedes aquí no me están viendo mi cuerpo atlético. Si me estuvieran viendo se dan cuenta de que no hago mucho gimnasio. Dice no pain, no gain. Algo así como si no duele, no hay ganancia. Entonces, hola, gracias. Al final, lo que son los resultados o los esfuerzos en inglés son gain y pain, dolores y ganancias. Acá lo traduce esfuerzos y resultados. Y es que tú sepas saber cuáles son los dolores de esta persona, qué le duele. Por ejemplo, en el caso del emprendedor joven decíamos, le duele que no tiene plata, por ejemplo, no tiene financiación. ¿Qué le duele? Le duele que no tiene experiencia, está empezando. Entonces, ¿qué puede ser bueno para él? Ah, bueno, puede ser bueno para él o bien un mecanismo de financiación o acceso a crédito, o puede ser bueno para él acceso a un mentor que lo ayude. Entonces, cuando yo identifico los dolores, también identifico qué puede ser bueno para él. Y así voy construyendo en esta herramienta. Esos pain y gains que vienen del lienzo del dolor, uso mucho esta herramienta. Esta herramienta se llama Canvas o lienzo de la propuesta de arte, porque nos ayuda a pensar productos y servicios basados en los dolores y en las ganancias que tiene su usuario. Entonces, en la parte derecha, por ejemplo, encontramos el círculo que va el usuario y dice costumbres, como cuáles son los trabajos diarios. Algo que normalmente pongo a mi equipo de trabajo, innovaciones, ¿cómo será cómo será un día en la vida de esta persona? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo coge el transporte? ¿Cómo hace para viajar de un lugar para otro? Eh, hubo un tema, hubo un momento en la organización hubo muchos bebés y había un baby boomer y había varias personas y varias pues compañeras que estaban saliendo a licencia de maternidad y estaban volviendo de licencia de maternidad. Entonces yo les decía, ¿cómo puede ser la vida de una compañera que está ingresando de una licencia de maternidad? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acostó? ¿Cuántas veces se levantó en la noche a atender el llanto del bebé o alimentarlo? ¿Qué hace con el niño? ¿Lo deja en la casa o tiene que llevarlo donde a otra persona que se lo cuide, donde un familiar? Luego llega a la sede. ¿Qué pasa al mediodía? ¿Qué pasa en la jornada laboral de esta persona mientras el niño está al cuidado de un tercero? ¿A qué hora sale esta persona? Si esta persona se va de la cámara, ¿será que se mete a estudiar o de una se va para la casa? Era pensar cómo es el día a día en la vida de su usuario. Cuando usted se hace esa pregunta, empiezan a aparecer muy reveladoras y muchas revelaciones que nos ayudan a generarle productos y servicios. Entonces, cuando hemos hecho
valores y nos ponemos como en un día en los zapatos del usuario, podemos crear la propuesta de valor. ¿Notan que ahí hay un regalo? En estos días escuchaba que alguien le decía, bueno, piensen, ayúdenme con una proyección mental. Importante para ustedes en sus vidas. Piensen en que ustedes amen, que ustedes estiman, que ustedes aprecian. Y piensen que ustedes le van a hacer un regalo a esa persona que es importante en sus vidas. ¿Podrían, por favor, escribirme allí quién es la persona y qué le regalarían? ¿Quién es esa persona importante en sus vidas y qué tipo de regalo le harían? Alguien dijo, por ejemplo, la persona importante es mi madre y yo le regalaría un viaje al campo porque a ella le encanta, no tanto lo que son playas, sino como esa parte, unos climas más fríos, conexión con la naturaleza. Entonces, por favor, les pediría el favor que piensen en quién es una persona importante para ustedes y como la conocen, ¿cuál sería un regalo para esa persona? Brian, muchas gracias. Brian nos dice, mi madre y le regalaría un viaje a Estados Unidos. ¿Alguien más que quisiera pues hacer como esa pequeña colaboración? Dice Nelson, a mi pareja un viaje, lo mejor viajar y conocer lugares, ¿cierto? En el caso de Brian y Nelson, que tan amablemente nos han compartido estos comentarios, me imagino que conocen a su madre mucho y conocen a su pareja mucho, de forma que sabe lo que le gusta, ¿cierto? ¿Y por qué sabe que ese regalo le gusta? Porque ha estado en contacto con su madre o con su pareja. Lo mismo pasa con los usuarios. Los usuarios tenemos que tenerlos cerquita, tenemos que generarles valor, tenemos que tenerlos cerca. Yo estoy mirando aquí en la lista de asistentes de este encuentro, en la lista de participantes, tenemos 49 en este momento, según el sistema de videoconferencias, y cuando miro la lista, logro identificar que muchas de las personas que están siguiendo esta conferencia son día a día, son personas que me conocen, a los procesos de innovación que he tenido la oportunidad de servir. Entonces de eso se trata, de cómo yo tengo a la gente cerca para conocer. Y allí entonces empiezo a crear valor y a crear un producto y un servicio basado en las necesidades. Hay otra técnica conocida, no la uso tanto, pero sé que es muy útil, que se llama Scamper. Esta técnica más es para que estamos trabajando un tema en particular para hacer unos rediseños. Y cuando rediseño, entonces prefiero utilizar Scamper a utilizar las dos técnicas anteriores. Scamper es chévere porque te permite pensar lo que estás haciendo, cómo lo podrías hacer de una forma diferente. Entonces, la S significa sustituir. ¿Qué puedo sustituir de lo que hago? ¿O qué puedo combinar en lo que hago? ¿O cómo puedo adaptar lo que hago? La A. La M, ¿cómo la puedo magnificar o modificar haciéndolo más grande? La P es cómo colocarle otros usos. ¿Qué puedo eliminar de lo que hago? ¿Qué es desperdicio? ¿Y cómo lo podría quitar para poder ser más óptimo? O la R, ¿cómo lo puedo reorganizar? Entonces, Scamper es otra técnica que me ayuda muchísimo, especialmente en mi caso en términos de rediseño. Hay cosas súper curiosas en Scamper. Cuando yo estaba alguna vez en Innovation Land, había un gestor de innovación, creo que era ruso o alemán, y nos hablaba de cómo puedo combinar una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen, no sé, estos lapiceros que por abajo son lapicero y por arriba son marcador, ¿no? Y era muy particular porque uno decía, bueno, por abajo es lapicero, por arriba es marcador, estoy combinando dos productos en uno. Y, y él ponía un ejemplo de que uno podría, por ejemplo, en una planta, cuando tú la siembras, por ejemplo, un tubérculo, por debajo está el tubérculo, por ejemplo, por debajo está la zanahoria, ¿cierto? Por encima no hay nada, entonces imagínate combinar una planta que por debajo fuera un tubérculo y por arriba fuera otra cosa, por ejemplo, por debajo fuera zanahorias y por arriba fuera limones. Eso parece muy loco, pero en la innovación tenemos que aprender a pensar así. Eso me pareció muy extraño y fue todavía mucho más sorpresivo cuando vi que en Río Negro había un proyecto y en La Ceja creo que fue particularmente de un injerto papatomate. Hay una revista que sacamos con el SENA donde está especificado el artículo y el proyecto. Y esto es un caso real.
un compañero en escena logró hacer un injerto donde hacia abajo crece papa y hacia arriba crece tomate. O sea, es una sola planta donde hacia abajo tienes en la raíz papa y en la parte superior tomate. Los que quieran al final me pueden escribir y les comparto el artículo donde están los resultados de ese proyecto. Combinar cosas. Y en los productos y los servicios podemos combinar cosas. También los invito mucho a pensar en la E de eliminar. ¿Cómo podemos eliminar el desperdicio? Vivimos en una sociedad supremamente atareada, casi que sobreconsumista, y a veces hacemos algo y es que mantenemos supremamente estresados, muy, muy estresados, muy cansados, haciendo muchas cosas. Y entonces yo pienso que muchas veces mucho de lo que hacemos no genera valor. ¿Cómo podríamos identificar qué es un desperdicio para eliminar? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Llevamos casi una hora de que arrancamos esta charla. Entiendo que estamos a las 5 de la tarde. Entonces, cuéntenme, ¿vamos bien? ¿Están cansados? ¿Les ha gustado? Antes de que entremos a prototipar. Gracias, Inés. Liliana, muchísimas gracias. Muy bien, vamos ahora sí a mirar. Wendy, gracias, Elizabeth, muchísimas gracias. Vamos ahora a mirar lo que es prototipar. Prototipar es un tema muy importante porque es cómo esas ideas las, les damos norte y cómo las ideas se empiezan a materializar. Recuerden, las ideas en secreto no hacen nada, no cambian la vida de nadie. Jason, gracias. Lo que cambia la vida es las realizaciones. Son esos trabajos que hacemos para que esos sueños se vuelvan realidad y que no se queden solamente en palabras. Los prototipos además nos permiten compartir una idea con alguien, porque la idea está en mi cabeza. Entonces yo hago un prototipo para que otra persona entienda lo que yo estoy haciendo. Y hay algo muy chévere hacen los prototipos también es poder tener las primitivas de un producto para poderlo vender. Entonces, bueno, vamos a arrancar con prototipar. Les cuento, por ejemplo, una experiencia, como les decía, discúlpenme, yo uso muchas experiencias personales porque son las que mejor conozco y donde puedo compartirles los aprendizajes. Hace unos años trabajaba en la ciudad de Manizales, en una universidad, la Universidad Católica de Manizales. Fue mi primer trabajo y empecé a traer proyectos a mis jefes, a los compañeros que llevaban mucho más tiempo y eran mayores que yo también en edad. Entonces yo llegaba con un proyecto bajo el brazo y les decía, ¿por qué no hacemos esto? Me decían, no. Entonces yo me iba hacia otro proyecto, ¿por qué no hacemos esto? Me decían, no. Como al tercer, cuarto proyecto yo ya no quería volver, entonces cambié la estrategia y entonces le dije a uno de ellos, que era el que no sabía decir que sí, siempre me... Hay tantos proyectos y a todos me les dices que no, dime tú qué quieres que yo haga. ¿Qué problema tienes para poderte apoyar y para poder resolverlo? Pues hagámoslo al contrario, a ver, dime tú qué necesitas y que yo me dedico a resolver ese problema. Pues bien, eh, esta persona después subió en la organización y se volvió la persona que dirigía el departamento de educación virtual. Y él me dijo, vea, Oscar, yo tengo un problema que me preocupa de verdad. Me dijo, cuando un estudiante viene a una práctica, a un curso virtual o a una materia virtual, pues por ejemplo, en el que hablábamos específicamente del caso de física, la, la parte teórica la puede ver virtualmente, o sea, él puede ver las clases virtuales, pero el laboratorio no. El laboratorio sí tiene que venir. Entonces, ahí hay un problema porque no es totalmente virtual. De hecho, lo que en las universidades con las reactivaciones, la clase la puedes ver virtual, pero el laboratorio tienes que ir al laboratorio. No lo puedes hacer desde tu casa. Y él me dijo, ¿por qué no haces algo para que los laboratorios puedan ser accedidos desde la casa, un laboratorio remoto?
Y empezamos a trabajar eso. Y fue muy chévere porque al principio no teníamos idea, o sea, teníamos una necesidad, pero ni idea de cómo la íbamos a resolver. Y saben, los primeros prototipos para imaginar cómo lo podíamos resolver se hicieron con balso, con icopor, con pedazos de plástico, con bisturí y tijeras. Eran nuestros primeros trabajos para imaginarnos una máquina que pudiera ser accedida desde Internet. Entonces, hay prototipos de baja fidelidad. Tus primeros prototipos no tienen que ser el producto terminado. Puedes empezar a prototipar con cosas muy básicas. En talleres usamos un jabón, llevamos un jabón, un cuchillo y le pedimos a la persona que esculpa cómo imagina el producto. Cosas así empiezan como a mostrarnos y esas ideas empiezan a volverse más claras. Bueno, continuando con la historia que les estaba contando, después de los balsos pasamos al diseño en 3D. Lo que ustedes están viendo es, teníamos más claro la máquina, ya decíamos, bueno, la máquina que vamos a hacer tiene que tener estos elementos, tiene que tener estas inserciones y demás. Hicimos un diseño en 3D y ese diseño en 3D modelábamos cómo la máquina debía funcionar y iba a lucir y cómo eran las piezas, etcétera. Lo que están viendo en este momento en pantalla son imágenes reales. De hecho, en ese momento el proyecto era secreto, esto no lo podía divulgar. Ahora pues también tuvo una patente, esta fue otra patente, y después de obtener la patente pues ya tú puedes divulgar todo. Entonces, estas son imágenes reales de cómo diseñamos la máquina. Sin embargo, el software de simulación también es como el papel aguanta todo y el software de simulación también. Entonces teníamos que llevarlo a la realidad. No sé si conocen las impresoras 3D. Entonces lo que hicimos fue listo, ya lo tenemos en diseño 3D, ahora imprimámoslo. Para los que no conozcan una impresora 3D, mi forma fácil de explicarlo, imagínense una barra de silicona, ¿sí? Para pegar o organizar algo que está en la casa que se ha dañado, ¿cierto? Una impresora 3D es silicona que en lugar de derretir la silicona derrite un hilo de plástico. En este caso es un plástico que se llama ABS y empieza a crear lo que tú imprimes. O sea, uno imprime en una hoja, por ejemplo, tú imprimes y empieza a mandar. Acá es lo mismo, hacemos el diseño en 3D, lo mandamos a la impresora y la impresora empieza a derretir el plástico y a crear o a formar lo que tú diseñas en el computador. Lo que están viendo en la pantalla, en la parte inferior, es lo que imprimió la impresora 3D. Ahí vemos la máquina y entonces a partir de ese momento ya hay una mano, ya podíamos tocar lo que nos... Desde mi proceso como ingeniero, cuando algo arranca en un papel y empezamos a bosquejar en un papel cómo se va a ver algo y cuando tú ya lo ves construido, es una sensación espectacular. Prototipar. Después de que lo construimos, entonces tuvimos que empezar a hacer ajustes en ese tipo, mejorar los ángulos, los mecanismos, cómo todo funcionaba. Voy a poner este videito, me dicen por favor si lo ven bien. Esto fue en la impresión 3D. Básicamente, antes de la fabricación, nosotros habíamos diseñado en el software de diseño y aquí habíamos mirado cómo las partes iban a interactuar. Entonces, me escriben por favor si lo pudieron ver. El software nos permite cómo las piezas se encajan, cómo son los engranes. Compartir eso. ¿No lo vieron? Bueno, entonces aquí voy a ver con los videos. Ahí estamos viendo la máquina. O sea, eso fue un prototipo que hicimos antes de fabricar. Todo esto se hace software de simulación y después ya pues se hace la impresora. El video que estaba viendo, de pronto es como el internet, tú está teniendo como ¿Lo viste? ¿Sí se vio? ciertas altibajos, Oscar. Sí, No, lo que pasa es que para reproducir videos lo puedes reproduce un compartirlo. poco pausado. No, no lo reproduce un poco pausado y si no está descargado en el computador no nos va a permitir escuchar el audio Ok. del video. Entonces se Bueno, puede ver la imagen un poco lenta, pero sin sonido. vale. Lo que yo les quiero compartir con esto es que, digamos, antes de la fabricación hubo una simulación y todos esos son pasos en equipo. Va arrancando desde cosas en papel, diseños en 3D, luego imprime y va fabricando.
O sea, las ideas no salen completas. Y ustedes tampoco tengan miedo de sacar un producto que no esté 100% completo al mercado. Porque si son demasiado detallistas y si ustedes quieren sacar un producto perfecto al mercado, lo que va a pasar es que lo van a sacar muy tarde. Debemos tener versiones de prueba de producto, versiones mínimas del producto para sacarlo al mercado rápido, testearlo y poderlo mejorar. Yo tenía mucho ese problema. Eh, Hacía muchos temas de proyectos que se demoraban muchos años y cuando ya salían al mercado, pues habían pasado muchos años invirtiendo y no había retorno. Entonces es mejor tener versiones pequeñas y llevarlos al mercado. Me importante, ¿se puede prototipar servicios? Sí, se puede prototipar. Prototipar servicios son mucho más chéveres. Ahorita les voy a 2 o 3 final para prototipar servicios. Y son muy interesantes porque, digamos, no necesitas tanta tecnología. Tú no necesitas tener impresoras 3D, eso, prototipar un servicio. A veces es bueno crear líneas blancas, donde la gente no sabe que eres tú y empiezan a interactuar con un nuevo servicio. En el momento les voy a mostrar cómo podían prototipar un servicio y cómo es mucho mejor. Vamos ahora a parte de validar. Vamos a compartir. Espero que sigan conectados conmigo. Vamos con validar. Importante. Ustedes tengan una idea, valídenla en el mercado. Es decir, así como le preguntamos al usuario qué quiere, cuando estamos creando algo, preguntémosle, ¿te gustó? ¿Va bien? ¿Estoy haciendo lo que te resuelve y te genera valor? Entre más contacto tengamos con el mercado, mucho mejor. Y creo que en estos tiempos donde hay tanta virtualidad y tanta desconexión, porque estamos conectados, pero estamos muy conectados desde lo humano, tengamos conexión con los usuarios. Estamos viviendo transformación digital y estamos viviendo épocas donde muchos de los trabajos que realizamos se van a automatizar y se van a digitalizar. Hay trabajos que en 5 años serán top y en este momento no sabemos cuáles son. ¿Qué les puedo decir? Lo humano no reemplazará a una máquina. La conexión no la reemplaza a una máquina. Entonces los quiero invitar a que tengan esa conexión con los clientes. Tengan esa que hay diferencia. Ahí hay diferencia. La validación tiene que ver con, bueno, ya creé un producto, lo prototipo, ¿cómo lo valido? ¿Cómo lo hago yo? Simplemente les comparto una experiencia. Normalmente hago focus group. Mis focus group duran 2 horas. Y en los focus group que duran 2 horas, si ustedes, y por ejemplo, yo ahí tengo un focus group para 1 hora. Noten que programo minuto a minuto. Yo digo, servicio básico y estelar, me voy a demorar 10 minutos en eso. Validación de requerimientos, me voy a demorar 15 minutos. Travesía de usuario, 10 minutos. El story, 10 minutos. La sesión, 55 minutos. Si ustedes van a invitar a un usuario, tiene que ser una sesión excelente y de mucho valor. ¿Por qué razón? Porque un usuario que le comparte a usted 2 horas de su tiempo, pues busca algo bueno, contenidos de valor. No va a dejar de hacer algo para acompañarlo a usted a mejorar su producto o servicio para que usted improvise. Entonces, con Focus Group entre 7 a 8 usuarios. Estrella. Me gusta, no ajustalo. Los invitamos a un desayuno, los podemos invitar. Y yo aquí les voy a proponer estas cosas o estas fases para validar con usuarios en un focus group. Sé que son muchas cosas. Estoy intentando hablar de muchísimas técnicas. Es una caja de herramientas. Y quisiera que ustedes se llevaran esto. La presentación va a estar luego en las memorias de la cámara para que ustedes digan, ve, de todo lo que habló ese man, voy a usar esto y esto. Y es una caja de herramientas que ustedes pudieran usarlas cuando las necesiten.
¿Qué ven aquí? Papel higiénico. Hay algo que la innovación le llama factores higiénicos. Yo por ejemplo, le llamo papel higiénico. El higiénico. Si usted va a un baño comercial, para los del hablemos de San Nicolás, si hay alguien que nos viene en Medellín, pues Santa Fe o cualquiera del Tesoro, alguno de estos. Y usted va a un baño público, espera es encontrar papel. O sea, usted da por hecho que en ese baño hay papel higiénico. Si usted no tiene papel higiénico en ese baño, le va a quedar una anécdota, pero usted ya empieza a sentir que ese servicio fue pues pobre, porque lo era que había papel higiénico. En nuestros servicios, nuestros con el equipo de trabajo en alguna sesión de innovación les dije que una cámara de comercio ofrezca registros es normal. Todas las cámaras de comercio tenemos una delegación del Estado de ofrecer registros. Eso no es nada nuevo. ¿Cómo hacemos para que los registros no sean papel higiénico, sean algo estelar, que nuestros servicios sean superiores? Entonces alguien me comentó esta historia. Dijo que había ido a Gaira. Esto que ustedes están viendo es una foto de Gaira, el restaurante de Guillermo Vives, el hermano de Carlos Vives. Yo no he ido, realmente me cuenta un colaborador, en una sesión de ideación. Y cuando y encontré un bote grandísimo con copitas de Listerine. Y ofrecían que el un poquito su corte de cabello, se lo hacía y se lo hacía de forma gratuita. Y había unas copitas de Listerine, o sea, sin hambre. Cosas en el baño del restaurante. Era un baño inolvidable. Entonces, no ofrecía un servicio básico, ofrecía un servicio estelar. Es humilde para escuchar, no me ofreces nada diferente. Y me dicen, hombre, no, es estelar, lo que me estás... Incluso yo les digo, mira, tengo 5 nuevos proyectos, tengo 5 nuevas ideas. Quiero que tú me digas, esas ideas nuevas, las o las consideras un servicio estelar. Y empiezan a decirme, este es básico, este es estelar, este es básico, este es estelar. Pues yo luego, pues le trabajo a los estelares. Aquellos que el cliente piensa que le generan más valor, por ahí me voy. Porque esos estelares también son servicios que yo voy a cobrar más caro. Y, y serán servicios pues que él tendrá que pagar. Entonces, esta es una técnica que uso para validar. Preguntar, ¿tú piensas que mi servicio es básico? Estelar. Esta es una técnica que yo uso en Focus Group, pero es una técnica de prototipado de servicio. Se llama el Customer Journey. Una travesa. Customer, el viaje de travesía. Tienen un viaje a través de un servicio, por eso esto es una técnica de prototipado de servicios. Y normalmente esos viajes tienen un antes, un en y un... Por ejemplo, esta conferencia se enteró de la conferencia. Tienen un en, es decir, este momento en el que estamos en ahorita, un servicio que se está ejecutando, la conferencia como tal. Usted ingresó al sistema, vive la experiencia de la conferencia, de este tema virtual, y en pocos minutos, acabar en más o menos 20 minutos, y después de ese punto tendrá que ver un después. Un después donde en ese después usted espera que le manden las memorias, que le dio un usuario con nosotros, poder
decir, bueno, antes a él le llegó un correo, le llegó una pieza en red. Mirar el antes. Eso es prototipar un servicio. El antes. Paso a paso, minuto a minuto. Eso es excelencia. Después, cuando se acabe esto, ¿qué va a pasar después? Y obviamente, cada cosa y cada experiencia tiene detrás algo. O sea, tiene que haber alguien que diseñe el banner, tiene que haber alguien que programe la sesión en Webex, tiene que haber alguien que haga una prueba. Nosotros estamos desde las 2 haciendo pruebas para que esto funcione bien. Si a mí me llega carga de internet, la tecnología que usamos me permite hacer una llamada y continuar la conferencia por llamada. O sea, tenemos plan B, plan C. ¿Por qué? Porque necesitamos que la experiencia para ustedes sea excelente. Y todo eso, lo que tú no planees en la experiencia de servicio, de cualquier manera. Y si ocurre de cualquier manera, si te va bien, pues chévere, pero si te va mal, puede ser desastroso para tu usuario. Prototipar paso a paso. Ustedes miran que hay unas cosas positivas y negativas, unas flechitas y unas X. Hay momentos en la experiencia que son positivos y hay momentos en la experiencia que son negativos. Hay una película, a mí no me gusta mucho, la verdad, las películas de Rápido y Furioso son películas que a mí no me gustan. Sé que a muchos porque tienen mujeres, carros y armas y peleas y demás. A mí en particular no me gustan porque son muy fantasiosos. Un carro pelea con un submarino y gana el carro, entonces me parece que es bastante fantasioso y bueno, por eso no les cojo tanto gusto. Sin embargo, hubo una película de lo que fue Rápidos y Furiosos, de toda la saga, creo que fue la 7, donde era la última aparición de Pablo. Y en esa película, al final, hay un tema donde hay una escena como y ya Paul Walker nunca más va a salir en las películas de Rápido y Furioso y es la gran despedida. ¿Qué pasó? La película no me gustó, pero me gustó el final. Agustín te pregunta, ¿qué tal estuvo la película? Tú dices, estuvo buena. ¿Por qué? Porque el final estuvo bueno. Juego de Tronos, tampoco el usuario de Juego de Tronos. Entiendo que yo no escuché el primer fan de Juego de Tronos que le haya gustado el final. Porque Juego de Tronos, hasta donde yo entiendo, tenía una producción excelente en las y tenían unos presupuestos de producción impresionantes. ¿Qué ocurrió? Que en la última temporada y el final, el presupuesto se bajó y el final tuvo menos calidad que toda la serie. Y no conozco, como te digo, el primer fan de Juego de Tronos, y aquí lo hay, nos lo dice, que le haya gustado el final. Entonces, ojo, ese último momento con tu cliente tiene que ser arriba, siempre. O sea, cuando tu cliente tiene el primer contacto contigo y el último contacto contigo, esos dos momentos tienen que ser arriba, experiencias positivas. Siempre va a haber experiencias negativas. Por ejemplo, una experiencia negativa, el pago. Es espectacular porque es gratuita. Pero siempre cuando hay un tema de pago, ahí va a haber como un tema en la experiencia, el hecho de pagar. No está mal tener experiencias negativas, pero tú debes matizar, intentar siempre que la primera y la última experiencia sean positivas. Entonces, ¿qué hago? En el focus group, cuéntenme qué pasó en el antes, cuéntenme qué pasó en el en, pasó esto, esto y esto. ¿Qué fue positivo para ustedes? Esto. ¿Qué fue negativo? Esto. Y con toda humildad uno debe escuchar al usuario. Haz eso, un mapa como este, y dices, bueno, ¿qué voy a hacer para eliminar o para reducir esas experiencias negativas? Incluso le preguntas al usuario, ¿qué faltó de mí? ¿Qué hubiera podido yo hacer para que tu experiencia fuera mejor? Y como estamos hablando de relaciones de confianza, él te dice, ¿por qué no intenta y co-crea contigo? Eso es innovación abierta. Entonces ahí empezamos a generar innovación en los servicios. Esta es una técnica de innovación y de prototipado de servicios baratísima. Esto no vale nada. Es muy chévere porque los servicios no requieren tanta inversión en su prototipado. Lo que es un storyboard. Es como las historietas, ¿no? Las historietas tienen, los cómics pues tienen esta estructura. Cuando una película se va a hacer, arranca la película con, hey, pues camarógrafos, actores y arranquemos a ver qué sale, ¿no?
La película tiene un guión. Y el productor y el director y el jefe de arte y el jefe de fotografía van a analizar escena por escena. Analizan escena por escena. Primera escena, el edificio. Segunda escena, tal cosa. Y esta técnica es simplemente dibujar escena por escena lo que va a pasar en la película, como si fuera un cómic. Esta es una técnica que se usa para prototipar servicios. Primera escena, mi usuario. No, pero es que la gente ya está cansada de llamadas, entonces mi usuario recibe una visita. Yo empiezo a crear escena tras escena de lo que quiero que ocurra con mi usuario. Lo bonito, o lo que yo hago en los focus group, es que les digo a ellos, dibujen las escenas, a ustedes ser tratados. ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuera este servicio? ¿Cómo les gustaría que yo les contactara? ¿Cómo les gustaría que yo les atendiera? Y después de que se acabe el servicio, ¿cómo les gustaría la postventa? Ellos mismos dibujan las escenas, yo no las hago. Y es chévere porque ellos mismos me dicen, a mí me gustaría esto, esto y esto. Entonces esa información es valiosísima. Y es una información que me permite validar el proyecto de una manera que genera muchísimo valor. Finalmente tú testeas. ¿Recuerdan el prototipo que les conté que primero estaba hecho pues en una impresión 3D? Luego lo fabricamos en otro material que era el material en el que iba a funcionar. Y lo ponemos a funcionar. Ahorita eso fue con la Universidad de Medellín, también se patentó. Y hace poco vi la noticia de que en estos temas de pandemia, ese prototipo lo están usando para que la gente no tenga que ir a las clases, sino que están haciendo clases virtuales usando el prototipo. O sea que le cambié la vida a alguien. Proyecto. Y eso es lo chévere, que se genere valor al final, algo nuevo que genere valor. En Cámara de Comercio, por ejemplo, hicimos una serie web, eso fue un prototipo, para trabajar temas de digitalización, una miniserie para ayudar a generar cultura con respecto a marketing. De esta miniserie estamos en este momento terminando un curso, o sea, la volvimos curso, entonces empieza uno a conectar prototipos para generar más valor. Bueno, una pregunta hasta aquí, ¿están cansados? Llevamos 1 hora y media. Tengo unas 2 slides pensando más en emprendedores, pero quisiera saber si ustedes desean que continuemos con esta última parte de Design Thinking y emprendimiento o si más bien abrimos micrófonos y en estos minutos que nos quedan tenemos una conversación. Oscar, yo creo que sí sería bueno que las compartas del municipio del Santuario, las personas que están asistiendo, en su mayoría todos son emprendedores. De todas maneras, sí es importante pues, escuchar también cómo se sienten las personas que están en este momento en el aula, qué tal les ha parecido y para que podamos seguir. Vale, entonces, como les digo, importantísimo ese tema virtual donde no los puedo ver, ¿no? Entonces, cuéntame, continuamos con esta parte de Design Thinking aplicada al emprendimiento. Por ahí en el chat, si encuentro 5 comentarios, entonces continuamos. Juan Pablo ya no dice sí, claro. Gracias, Juan. Kelly Castaño, muchas gracias, muy enriquecedoras. Gracias, Kelly. Continuamos entonces con la parte de emprendimiento. ¿Cómo conectamos esto al emprendimiento? Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Salazar Willis. Gracias, M. Salazar. Entonces vamos a avanzar. Esto es un modelo que realmente he creado a partir de mis experiencias en innovación, que creo que es útil para conectar innovación con emprendimiento. ¿En qué momento nosotros nos formalizamos? Y soy Cámara de Comercio, o sea, hablo de la Cámara de Comercio. Pero formalizarse como empresa tampoco es tener un negocio. ¿En qué momento busco un socio para un negocio? ¿En qué momento escalo el negocio? ¿En qué momento mi negocio deja de ser un negocio para volverse una empresa? Y todos los que queremos de alguna forma emprender, ¿cómo le meto innovación al emprendimiento? Tomando ese tema de innovación de Design Thinking, he creado un modelo básico que podría apoyarles para innovar. Lo primero es que vamos a entender como dos mundos. El primer mundo es el mercado. Olga dice que hay un problema con sonidos y me pueden ayudar pues, apoyándole para que pueda resolverlo.
Gracias. Pues yo te estoy escuchando bien. De pronto, si a la gente se le está presentando conexión, la solución que nosotros hemos logrado dar es que se apague la cámara, porque Ok, esa roba un poquito de banda, pues, de banda de ancho. Entonces, eso sería como lo que podemos notar a ver si mejor. listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Tenemos por una parte, pensemos en el mercado, ¿sí? Llámelo público de interés, llámelo usuario, llámelo cliente, llámelo consumidor, la persona a la cual usted le va a cambiar la vida y esa persona le va a pagar por haberlo hecho. Ahora el mercado es muy cambiante, las necesidades cambian. Nosotros tenemos unas necesidades muy diferentes hoy a las que teníamos al principio del año. Entonces, hay que estar constantemente escuchando al mercado. Y por otro lado, vamos a hablar de un lugar que se llama el laboratorio. ¿Qué es el laboratorio? Pues dentro de compartir es el lugar donde hago la innovación. Es el productos y servicios, es el lugar donde planeo las estrategias de mercadeo, ese es el lugar donde estoy trabajando todo el tema de crear esa oferta de valor, ¿cierto? Existen dos maneras de innovar. Usted puede innovar o escuchando al mercado, se llama market pool, es decir, el mercado tiene una necesidad y tú le creas algo para resolver esa necesidad. El mercado dice, mira, necesito esto, y tú le creas algo para resolver la necesidad del mercado. Esa es la manera más fácil en el sentido de que la necesidad al estar creada, pues tu servicio tiene un mercado de entrada. Nosotros teníamos un proyecto en Cámara de Comercio. El año pasado empezamos a pilotar de educación virtual. Teníamos un proyecto que se llama Campus Virtual. Y el año pasado, pues no tuvo los impactos y de hecho me tocó venderlo con mucha fuerza porque el innovador tiene que vencer barreras. Y este año con la pandemia, el campus virtual cogió un vuelo solo porque ya la necesidad había cambiado. El mercado necesitaba formación virtual sí o sí. Y la formación de la presencial, pues no la podíamos seguir haciendo así. Teníamos que irnos a la virtualidad sí o sí. Entonces la necesidad había cambiado y ese proyecto, ¡pum!, se potenció. Entonces, una forma es market pool. Escucho el mercado, escucho la necesidad y le creo una, una solución basada en su necesidad. La otra es algo que se llama technology push. Y esta no laboratorio. En el laboratorio, unos genios se encierran y crean un producto y luego lo llevan al mercado sin haber necesidad. Por ejemplo, Apple. Cuando nació el primer iPod, el de música, recuerden que veníamos del Walkman, del Dixman y todo esto, y ellos crean tecnología tan disruptiva que nosotros no necesitamos, pero nos crean la necesidad. Crean una tecnología y te crean la necesidad. Entonces, es como valor tecnológico hacen esto. Crean tecnología sin que tú tengas la necesidad y te la ingresan. En estos días estaba hablando con alguien, una empresa que trabaja en este sector con temas de analítica, y yo le decía al gerente, ¿cómo lo haces? Porque lo que tú haces no hay necesidad y tú creas esa necesidad. Entonces sí, hay que crear la necesidad para que ellos entiendan lo que yo hago en temas de analítica y big data. Entonces es otra forma de innovar. Todo este discurso que les he tratado el día de hoy es que pensemos, o al menos en términos de emprendimiento, pensemos primero en un mercado. ¿Cómo yo creo y empiezo a crear una solución para esa necesidad? Tal vez es la forma más tradicional, sí, no es la que usan las grandes empresas de tecnología, pero es una forma que tiene ciertos riesgos bajos. Voy a sacar una parte 2 de cómo hacer technology push. Tenemos el mercado y tenemos el laboratorio. Ojo acá, voy a intentar colocar todo lo que hemos presentado hasta ahora y cómo en ese ciclo trabajar un emprendedor. Lo primero, empatía, escucha el mercado. Si tú eres un emprendedor y no tienes un mercado claro, tienes una idea, pero no tienes un mercado, seguramente no tendrás un negocio. ¿Cuándo hay un emprendimiento? Cuando hay una venta. ¿Cuándo hay la venta? Cuando el mercado te está sintiendo que tú le estás generando valor y le resuelves algo. Entonces escucha el mercado. Una vez el mercado, define qué reto vas a resolver. ¿Cuál es la necesidad en particular
que tú quieres atender. Por ejemplo, lo que les mencionaba con la experiencia de la tilapia, de los productores de tilapia. Tenían muchas necesidades. Nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar un producto que trabaje temperatura y que trabaje oxigenación. Ya. ¿Cuál es el reto que yo quiero resolver? Después de definir el reto, pues ya hemos hablado, viene todo el tema de ideación, cómo lo ideamos. Y cuando tengamos ideas, antes de sacarlas al mercado, si a usted se le ocurre algo, valídelo primero. Y lo puede validar de dos maneras. Lo puede validar o bien con usuarios o lo puede validar con expertos. ¿Qué les sugiero? Hacer las dos cosas. A veces con las ideas nosotros somos como un poquito, ¿qué dice? Como celosos, ¿no? Como yo no le cuento a nadie mi idea porque me la roban. Hombre, de una idea a hacer la realidad, del dicho al hecho hay mucho trecho. A veces hay que compartir ideas porque las ideas nos permiten tener un punto de vista diferente y hay gente que mira cosas que tú no miras y te ayuda. Alguna vez en el 2018 presenté un concurso de emprendimiento, de hecho ganamos, con una iniciativa que era trabajar temas turísticos aportados por tecnología. Y en esas le pedí a un funcionario de una alcaldía en el oriente antioqueño una cita. ¿Yo qué quería? Que me aportara al proyecto financieramente. Yo quería presentar el proyecto para ver cómo me podían ayudar. Y entonces él me recibió y me aportó, no financieramente, pero me aportó en una forma que yo no esperaba y me dijo, mira, con todo el respeto, y cuando uno escucha con todo el respeto, se organiza porque sabe que lo que viene no es fácil de escuchar. Pero lo que él hizo fue darme una cantidad de puntos que yo no había visto y que eran brechas en mi propuesta y que eran puntos que de pronto no me hacían tan diferencial. Y al contarle la idea que tenía, él me la realimentó y me la cambió. Me ayudó a darle un giro a la propuesta. Otra cosa con los proyectos es mejor si algo va a fracasar que fracase como idea a que fracase como proyecto. El fracaso no es malo, el fracaso hace parte del proceso de innovación, pero tenemos que fracasar rápido. Fracase cuando ha invertido poco tiempo y poca plata. ¿Y cómo hacemos eso? Validando las ideas. Porque cuando usted tiene un proyecto el que le ha invertido 1 año, 2 años y una cantidad de plata, eh, pues ahí hay problemas. Hubo un proyecto que hicimos alguna vez, otra experiencia. Ese proyecto era cómo usábamos el aguacate, cómo usábamos las pepas de aguacate para, o sea, cómo usábamos la cáscara y la pepa de aguacate o la semilla del aguacate eh, para sacar otros productos derivados, ¿no? Y lo que hicimos, lo que se propuso era que la pepa del aguacate sacar unos colorantes. Tiene unos temas químicos y químicamente la pepa del aguacate es muy rica, hay una cantidad de química y logramos sacar y extraímos por biotecnología unos pigmentos. Y entonces, en algún momento, cuando ya estaba el proyecto muy avanzado, nos fuimos a una reunión de aguacateros en el oriente antioqueño. Y les expusimos el proyecto y les dijimos, miren, pues nosotros hicimos esto, tenemos este proyecto y hemos logrado, después de investigaciones en biotecnología, extraer unos pigmentos de la pepa de aguacate que creemos que puede ser un subproducto que ustedes podrían comercializar. En esta reunión se levantó un señor ya de edad y me dijo unas palabras que no se me olvidan y se las voy a compartir a ustedes si me lo permiten. Me dijo que la pepa de aguacate pinte no es ningún secreto. Mi mamá me marcaba los pañuelos poniendo un aguacate por dentro y con un alfiler escribía la inicial de mi nombre y así me marcaba los pañuelos. Así que lo que ustedes hicieron, me decía él, pues no es para mí nada nuevo. Y dijo una cosa muy particular, dijo, vean, mi problema es la comercialización. Yo no sé cómo vender el aguacate y se me está quedando. Entonces, si usted me dice que de la pepa saca pigmento o saca aceite, pues muy bacano, pero el problema es que mi problema es comercializar. Y yo lo que voy a tener problemas, antes usted me aumenta el problema, porque ya no puedo vender el aguacate, no puedo vender el aceite y no puedo vender el pigmento. ¿Y qué hice yo? Saqué mi hoja amarilla y anoté. El proyecto llevaba ya un montón de tiempo y llevaba mucho dinero invertido. Y obviamente el proyecto fue bueno, lo que pasa es que la necesidad de ellos era comercializar. Entonces,
Digo yo, hombre, ¿por qué no invertimos ese esfuerzo en la comercialización si el problema real era la comercialización? Ahora estamos trabajando un proyecto, ahí está Uber en la mesa de aguacate, porque creemos que la comercialización se puede mejorar y tenemos cálculos de cuánto se podría incrementar las ganancias si tú tienes una certificación Global Gap o una certificación internacional. Y entonces ahora le digo, no, bueno, listo, es el problema de comercialización. Validar esos proyectos, que si se van a morir, se mueran como ideas y no se mueran como inversiones. Prototipar. Y el prototipo tiene que ver con generar PMVV. Normalmente ustedes van a escuchar de producto mínimo viable. Yo les puse aquí otra V, producto mínimo viable vendible. Una versión mínima que usted pueda vender. No espera tener el producto perfecto porque se va a demorar mucho en salir al mercado. Saque una versión que tenga funcionalidades mínimas y láncelo. Y lo va organizando en la medida que el mercado le va dando feedback. Porque si somos muy perfeccionistas y esperamos a tener el producto con todos los cacharros, seguramente no vamos a demorar mucho. Piensen, por ejemplo, en Excel. De Excel, ¿cuántas funcionalidades usted usa? No usa el 100%, usa solamente algunas. De eso se trata el producto mínimo viable. Crea un producto que solamente tenga lo mínimo y que la gente le pague por esas funcionalidades mínimas. Luego, haga un piloto en el mercado. Ese producto mínimo viable, láncelo al mercado y láncelo no como algo que usted va a ganar ganancias. Láncelo en un principio para tener aprendizajes, para ver qué le dicen los usuarios, para ver qué le dicen los clientes, para ver si gusta o no gusta. Y eso le va a permitir a usted hacer un pivote. Este producto lo tengo que ajustar. Yo lo ajusto. Listo, yo lo saqué, como lo saqué rápido, esto me quedó mal y a la gente no le gustó, entonces lo ajusto. Lo voy ajustando, eso se llama pivote. Lo lanzo al mercado, escucho el mercado otra vez y lo voy ajustando. Finalmente, pues ya usted lo vuelve a lanzar para tener ventas y comercialización. Y vuelve a hacer el ciclo. Define retos, idea, valida, prototipa, piloto, pivote. ¿Qué va a tener ahí? Un ciclo donde va a generar ventas y aprendizaje, ventas y aprendizaje, ventas y aprendizaje. Ya tienes un emprendimiento. Antes tienes una idea y las ideas no le cambian la vida a nadie. Cuando hay alguien que te esté vendiendo, que te esté comprando, ya tienes un emprendimiento. Miren, también he sido evaluador de concursos de emprendimiento. Y normalmente las convocatorias que hacen, si usted tiene una idea de emprendimiento, no la financien. ¿Qué están financiando ahora? Proyectos con ventas demostrables, con facturas. ¿Y qué es la innovación? Coger una idea y convertirla en una factura. Entonces, cuando ya tengas ventas, ahí sí formalízate y ahí sí tales. Porque antes de no tener ventas, tú no tienes un emprendimiento, tienes una idea. ¿Qué hay que tener? Ventas. Y esto simplemente es como le meto innovación para poder lograr ventas y aprendizaje. Ventas y aprendizaje. Y hay algo que, por ejemplo, cuando he sido evaluador, los que están en concursos de emprendimiento, pues hacen un pitch de 5, 10, 15 minutos y luego al evaluador le dan 5 minutos para preguntar. Entonces, tú tienes muy poco tiempo para preguntar cosas y decidir cuál de los dos concursantes se merece la plata. Yo hago dos preguntas y esas dos preguntas me ayudan a saber si el emprendedor está listo o no. La primera pregunta, ¿cuánto facturas? Si la persona me dice, yo facturo 5 millones o 5.325.000 con exactitud, yo sé que él tiene claro su negocio, que él tiene claras las ventas y que tiene claro lo que está haciendo. Él me dice, no sé, póngale 3 millones. No la tiene clara. Para mí ese emprendimiento no está maduro. Y cuando les pregunto cuál es tu utilidad de la facturación que haces, ¿cuánta plata te queda? Ah, juepucha, porque facturar no es ganar. Tú puedes estar facturando, pero puedes tener unos costos tan altos que realmente estás perdiendo. Cuando me dicen, vea, a mí me queda el 20%, me queda tanta plata, y con la plata que me van a dar en esa confinanciación o en esa convocatoria, voy a comprar una máquina, incrementar mi capacidad y voy a vender más, y la utilidad se me va a incrementar al 30%, ese la tiene clara. Y ese seguramente es el que va a ganar la convocatoria, porque tiene muy claro que está vendiendo y tiene muy claro cómo va a mejorar y la innovación, cómo lo va a mejorar. Al principio les dije, cuando uno arranca con innovación, el camino es un poco raro. Uno no sabe exactamente lo que va a pasar, no sabe los productos que van a salir, pero sí es muy importante tener claro a dónde quiere llegar.
Si yo quiero montar un emprendimiento, pues lo más normal es que yo quiero llegar a un producto o servicio que, que normalmente te permita generar ingresos y tú puedas vivir de eso, ¿cierto? Para eso es un emprendimiento. Entonces, yo tengo que ser claro con eso. Organizacionalmente, por ejemplo, en cámara, ¿yo qué digo? ¿Qué quiero con innovación? Transformación 4.0 para incrementar ingresos y reducir costos y volver a la organización más óptima. Pero debo saber a dónde quiero llegar antes de montar todo el caminito. Bien, son las 4:50, entonces, ¿les parece si abrimos un espacio cortico para conversar? Algunos ya se están despidiendo, gracias. Inés dice que se tiene que retirar. Muchísimas gracias. Entonces, Uber, no sé, dime cómo podríamos manejar como ya esta parte. Oscar, si quieres, activo los micrófonos de todos y quien quiera o quien levante la mano nos diga a través del chat, le vamos activando el micrófono si así quiere. Dale, excelente. Entonces procedamos. Entonces, don Nelson, demasiado claro. Bueno, don Nelson nos está pidiendo la palabra para decir algo. Doña Valentina nos dice gracias, yo también me retiro, aprendí mucho el día de hoy. Listo, si alguien tiene algo que decir, dígame, por favor active el micrófono y con gusto se lo activo. En este momento, María Laida les acaba de compartir la encuesta de satisfacción del evento. Para nosotros es muy importante poder tener también el aporte de ustedes. Por favor, les pido que diligencien esta encuesta. Doña Diana, muchas gracias. Si alguien tiene algo que preguntar o decirme, dentro del comentario que haga, me dice, por favor, active el micrófono y yo con mucho gusto se lo activo. Jason, muchas gracias. Listo. Jason, les pido entonces a todos que por favor nos regalen su apreciación a través de la encuesta. Y estoy pendiente entonces para quienes veo que doña M. Salazar Builes tiene la mano levantada. Le voy a activar el micrófono. Adelante. Sí, ahí lo tiene, bien pueda. Doña, yo no me sé el nombre, dice M. Salazar Builes, no sé quién es la persona. Tiene el micrófono activado para que nos pueda hablar. Doña Doris, los videos y todas las memorias normalmente se suben a la página web de la cámara, ahí en www.ccoa.org.co/eventos, ahí están todas las memorias de los eventos que desarrollamos. De aquí a la semana entrante pueden ingresar para que la puedan descargar, pues todavía no están ahí subidas, pero de aquí a la semana entrante pueden encontrar las memorias ahí, tanto la presentación como la grabación de este encuentro. Doña Doris, a usted, mucho gusto. Y de todas maneras, también ahí en ese mismo espacio que les digo, está toda la oferta de capacitación y de formación de la Cámara. La invitación es para que estén constantemente observando, puede ser cada 8 días, y se vayan mirando qué capacitaciones y actividades hay para la semana para que participen. Les repito, www.ccoa.org.co/eventos. Ahí encuentran la programación que se tiene y los que ya pasaron las memorias. Oscar, yo no veo quien quiera expresar algo o decir algo, no veo como comentarios. Si alguien quiere decir algo, estamos muy atentos. Del municipio del Santuario está Jason por acá. Jason quería también expresar algo a nombre del municipio. Jason, Carlos, con mucho gusto. Jason iba a decir algo. Jason, no sé cuál eres tú. ¿Castro o...? Bueno, por mi parte, gracias este tiempo, gracias por sacar esta tarde, este tiempo para poder compartir. Espero que haya sido de valor para ustedes, que sea algo que les sea de muchísima utilidad. Y bueno, tienes ya nuestros contactos al final y también de Uber y los compañeros de desarrollo empresarial. En lo que podamos servirles con excelencia, estamos aquí para ustedes. Oscar, pues vemos que entonces no hay ningún otro comentario. Con eso entonces damos por cerrado el evento el día de hoy. Al parecer no hay ninguna otra duda o inquietud. Les pido entonces nuevamente que nos llenen la encuesta de satisfacción que tenemos. Y bueno, con esto entonces finalizamos el día de hoy esta capacitación. A ustedes muchas gracias por su participación. Recuerden, los invitamos a pueblear en nuestro Oriente Antioqueño, que disfruten de la vuelta a Oriente y que vean en nuestro territorio esas potencialidades, que apoyemos y acompañemos a los empresarios del turismo de nuestra región. Entonces, un abrazo para todos y feliz tarde. Nos vamos a quedar acá un momentico para quienes tengan que
llenar la encuesta para que la alcancen a llenar. Bye. Gracias, Uber, que estés muy bien. A ti, Oscar, muchas gracias por tu apoyo y por tu colaboración en este día.